Ok, para ver la parte de observadores, un segundo. Déjeme compartir una pizarra. Muy bien. Perfecto. Resulta que todos los diseños, sin excepción, ya sea solo regulador o la parte completa regulador con seguidor, han considerado que en todos los casos, en todos, los estados del sistema se pueden realimentar directamente. ¿Está bien? Por ejemplo, si analizamos para el sistema x de k más uno es igual a g por x de k más h por u de k, y la estrategia de regulación con la que empezamos todo el análisis ya de control, u de k es igual a menos k por x de k. Asumimos en este punto, para establecer esta ecuación, que los estados del sistema están directamente disponibles para realimentarse y combinarse linealmente con este vector o con esta matriz. Si vemos esto en una ecuación, siendo esta h, por ejemplo, del sistema en tiempo discreto, esto es una muestra antes, aquí tendríamos x de k ponderados por la matriz G, y aquí tendríamos u de k. Siendo este el diagrama de bloques, en una aplicación práctica, además tenemos aquí C y Y de K. Habitualmente, lo que tenemos en cualquier sistema como medida disponible son las salidas. En el caso del motor, la velocidad del motor. Pero vieron, el modelo del motor era de orden 2. Es más, debido a la propiedad de la no unicidad en la representación de los sistemas en espacio de estados, ese modelo de orden 2 del motor ni siquiera es garantía de que nos permita conocer qué representan los estados del sistema. Lo que sabemos es que si combinamos linealmente esos estados, de alguna forma, tenemos la velocidad del motor. Pero internamente, esos dos estados, pues quién sabe qué son. Y si aún así, si pudiesen medirse, sería un esfuerzo de desarrollo todavía no tan prudente de desplegar, de añadir otro sensor extra a ese modelo de orden 2, asumiendo que conocemos el estado, para formar un vector de estado. O sea, haría más caro el proceso, ¿no? De que solo mido la velocidad de salida, la comparo con la de entrada y le pongo un control PID clásico. Si digo, para establecer un modelo en espacio de estados, permíteme, pero tengo que poner un medidor más para medir un estado extra. Bueno, primero ya estoy haciendo más costoso el sistema. Y eso va en contravención de la lógica de que los esquemas de control discreto solamente adaptan el algoritmo del sistema que está haciendo los cálculos. Entonces, claramente, no debemos contravenir este principio que es parte de las ventajas de esta teoría. En ese sentido, entonces, hay muchos sistemas en el que los estados no están disponibles. Lo que está disponible es la salida. ¿Se entiende? Pero hasta aquí hemos considerado para todos los diseños que, por ejemplo, lo escribí con otro color, para el caso simple de un regulador, fíjense que hemos dicho, los estados están disponibles para leerse, y esto lo pondero con un vector de realimentación K y formo mi estrategia de regulación. Ya está. Y en las simulaciones ha funcionado bien, pero porque en la simulación estamos implementando la planta a través de una ecuación de recurrencias que corresponde al espacio de estados, y desde ahí sacamos este vector, que no ha sido ningún esfuerzo realimentarlo de esta manera. Sí, ¿verdad? Pero en la práctica eso no sucede. En la práctica esto no se puede medir directamente. O incluso si fuese posible, no sería viable de forma práctica porque implicaría más esfuerzo, más cableado, más sensores. Lo que procede en consecuencia, dado que el sistema tuviese disponible la
propiedad de observabilidad que habíamos indicado previamente que un sistema observable cumple con el principio de, vamos a ver si es que puedo, dado que sea problemática, me desplazo más acá abajo, ok, de que si un sistema es observable, entonces asumimos que esta realidad es posible. Dado que tuviésemos acceso a la o las mediciones del sistema y a la entrada o las entradas del sistema, que en todos los casos son señales disponibles, pudiésemos implementar aquí un esquema basado en el modelo del sistema que se llama observador de estados, ¿de acuerdo? Que nos devolvería los estados estimados del sistema. Para que esto sea posible, el sistema debe cumplir con la propiedad de observabilidad. ¿De acuerdo? Hay varios diseños de sistemas de observación. Hay sistemas de observadores de orden completo, observadores de orden mínimo, observadores no lineales, entre algunas otras variantes. El filtro de Kalman, por ejemplo, que es un observador optimizado. La única opción que vamos a mirar en este curso y va a ser suficiente para la mayoría de aplicaciones, para el 90% por lo menos, incluido el proyecto, es la de un observador de orden completo. Y la del observador de orden completo parte, entonces, decimos aquí, a ver, tengo un observador de orden completo, este es de orden completo. Eso quiere decir que si dentro de los estados del sistema se incluyen las salidas medidas, yo de cualquier forma recalculo todo, incluido lo que estoy midiendo. ¿Está bien? ¿Podría tener redundancia en el cálculo? Sí. Pero para sistemas de orden 2 o de orden 3, en verdad casi no hay diferencia en relación a ahorrarme un pequeño cálculo de una variable que puede estar siendo medido. ¿Ok? Y la clave del observador de orden completo está aquí, que tiene esta ecuación. X estimado de K más uno es igual a G por X estimado de K más H por U de K. Y dirán, hasta ahí está igualito que en la ecuación de estados, ¿no? Pero se le agrega un poquito de dinámica que es la K de estimación multiplicado por Y de K menos C por X de K. Y esta es la dinámica de un observador de orden completo. ¿Cómo opera de acuerdo a la lógica de este observador de orden completo? Hagamos el ejercicio de mirar esto. Perdón, y voy a reescribir acá de nueva cuenta las ecuaciones, no se preocupen. Entonces decimos, ok, veamos esto de nuevo en perspectiva. Resulta que tenemos el modelo del sistema x de k más uno es igual a g por x de k más h por u de k. Se supone que nosotros conocemos de forma anticipada las matrices G, H, C y D, porque bueno, pues el modelo en espacio de estados completo de un sistema es Y de K, además aquí es C por X de K. D habitualmente es igual a C. Ok. Y entendemos que para desplegar un esquema de control, por ejemplo, los estados del sistema no están directamente disponibles en la práctica, pero nosotros conocemos el modelo. Es decir, G se conoce, H se conoce y C también se conoce. ¿Correcto? Bien, para esto, entonces, alguien dijo, esta propuesta, x de k más uno es igual a g, x estimado, ¿no?
por X estimado de K más H por U de K más una ganancia de estimación multiplicada por la diferencia de Y de K menos C por X estimado de K. Hasta ahí bien, ¿verdad? Esto le llamamos observador de orden completo. Muy bien. Para fines de comprender cómo opera esto, entonces alguien dice, bueno, pues, si es que en verdad este sistema que estoy proponiendo aquí, que está basado en un modelo, puede estimar los estados del modelo original a partir de conocer los parámetros del modelo de referencia, medir la salida Y de K, y calcular una ganancia KE. Veamos si es que eso realmente es cierto desde una perspectiva un poco más asociada a un teorema, que se llama teorema de observación. Entonces, restemos X de X estimado de K. Es decir, voy a restar esta ecuación original del modelo menos la ecuación del observador de orden completo. Si hacemos eso, nos quedaría X de K más 1 menos X observado o estimado de K más 1. ¿De acuerdo? Y obviamente sería G por X de K menos G por X estimado de K. G, factor común, por X de K menos X estimado de K. Hasta ahí bien, ¿no? H por U de K menos H por U de K se cancela, lógicamente. Y nos quedaría esto menos esto de acá, menos KE transpuesto multiplicado por Y de K y KE transpuesto multiplicado por C por X estimado de K. Y de K, desde la perspectiva de modelo, es igual a C por X. Entonces voy a reemplazar ese pedacito, que sería K de transpuesto multiplicado por C y multiplicado por X de K. ¿De acuerdo? Y nos quedaría K de transpuesto multiplicado por C, coincide, menos X estimado de K. ¿De acuerdo? Aquí voy a tomar factor común básicamente y nos quedaría X menos X estimado de K. ¿Está claro eso? ¿Sí? Bien. Aquí resulta casi evidente el siguiente paso, y es que si definimos X menos X estimado como un error, esto sería el error de K más 1, ¿verdad? Es igual a G por el error de K menos KE transpuesto que multiplica a C, que multiplica también al error de K. Y si tomamos el error de K como vector, con factor común por la derecha, nos queda la siguiente ecuación de estados homogénea. E de K más 1 es igual a G menos K del estimador transpuesto multiplicado por C que multiplica a E de K. ¿A qué se parece esto? A un regulador. De hecho, tiene exactamente la misma lógica de regulador que identificamos, estudiamos, calculamos y discutimos al inicio de las sesiones en donde empezamos con la temática de control en espacio de estados, así como también es muy parecida la dinámica a la del esquema de seguimiento con referencias de trayectoria con entrada cero, que acabamos de definir hace poquito. Recuerdo en la temática previa a los observadores de estado. Lógicamente, en esto conocemos G, conocemos C, pero la KE no es parte de lo que conozcamos. Lo que deberíamos definir
en esta que le podemos llamar G gorrito, ¿no? Sería que los eigenvalues del G gorrito estén dentro del círculo unitario. Si garantizamos eso, el sistema en consecuencia es estable, y si es estable, esta ecuación que tiene estabilidad asintótica, sin importar si en las primeras muestras X y X estimado de K son diferentes, en algún momento esto de aquí converge a cero. Bueno, que es lo mismo, en teoría, con esta ecuación tendríamos la capacidad de generar una estimación de los estados del sistema con error cero. O el observador, de manera virtual, nos devuelve las medidas de los estados del sistema verdaderos. ¿Está claro? Y esa es toda la lógica de un observador. La verdad no hay mucho más que decir desde la perspectiva introductoria, por lo menos. Me voy a ir un momentito a la parte teórica. Déjenme vuelvo a las láminas. Aquí estoy. Y bueno, aquí hay un poco de redundancia en relación a cosas que ya conocemos, como por ejemplo, debemos garantizar que para que lo que hemos discutido suceda, que el sistema sea observable. ¿Cómo se garantiza o cómo se define la observabilidad? Bueno, a través de una matriz, esto es redundante y ya lo hemos discutido, a través de una matriz que se llama matriz de observabilidad. Siendo el sistema observable, eso nos garantizaría que podemos estimar los estados del sistema a partir de la medición de sus salidas y de la entrada o las entradas. ¿De acuerdo? La parte fundamental aquí es que la matriz de observabilidad que está mostrada en pantalla es C por G a la menos uno por C por G a la menos 2 etcétera, hasta C por G a la menos n, debería ser de rango completo. Si es que es de rango completo, hemos definido que el sistema es observable. Si es que no es de rango completo, no es observable y consecuentemente entonces no se podría estimar los estados del sistema. Muy bien. Por ejemplo, en el caso de la arquitectura de un regulador, hace rato dijimos, está fácil porque un regulador asumíamos que conocemos los estados, retroalimentamos por la matriz K o menos K y esa es la señal de control. Ahora, si agregamos la dinámica del observador de estados, aquí hay algo que es interesante de discutir, y es que el vector K, como recibe el vector estimado de estados, y este vector estimado de estados proviene de una dinámica de lazo cerrado, clarita, ¿no? De ver aquí de forma gráfica. Entonces, esta dinámica de lazo cerrado agrega dinámica al sistema original. Es imposible que no lo haga. O sea, si antes dijimos para el sistema teórico que necesitábamos que el sistema, de acuerdo a las ubicaciones de los polos de Bessel, por ejemplo, respondan en un segundo, puede ser que no pase exactamente eso porque también el observador tiene su tiempo de respuesta para estimar los estados. ¿Me expliqué? Y capaz no es un segundo, sino es algo diferente. ¿Cómo podríamos garantizar de que el diseño idealizado tenga un desempeño cercano a lo que realmente pasaría si es que los estados no pasaran por un proceso de observación? Bueno, nos trasladamos al concepto de polos dominantes, en donde decimos un sistema de control en lazo cerrado o en general, sistema dinámico, de dinámica compleja, puede simplificarse en su análisis si es que tiene polos dominantes. ¿Qué son los polos dominantes? Son los que están más cerca del eje J omega. ¿De acuerdo? Y si están cerca del eje J omega para ser dominantes, hablando en tiempo continuo, ¿no? En tiempo discreto estarían más cerca del círculo unitario. Y si son dominantes, su distancia al círculo unitario o al eje J omega debería ser al menos 5 veces mayor que los polos que no son de dinámica dominante.
Si no se cumple esto, quiere decir que no hay dinámica preponderante y toda la dinámica debe ser considerada. ¿De acuerdo? Entonces, si es que este principio aplica, la lógica nos diría que eso deberíamos trasladar al diseño de un observador, o lo que es lo mismo, como el diseño del observador en relación a su ganancia, la K de estimación, provendría de un algoritmo idéntico al de un regulador de estados. Cuando seleccionemos los polos de lazo cerrado de este regulador, que es el observador, garantizaríamos que tengan una dinámica por lo menos 5 veces más veloz que la del polo principal, la dinámica del lazo cerrado principal. Así, los polos de la dinámica del regulador o de la dinámica principal serían dominantes en relación a los polos del observador. ¿Ok? Yo casi siempre, en muy raras ocasiones hago algo diferente, casi siempre para el diseño de un observador en tiempo discreto, utilizo el diseño idealizado en donde los polos están en el origen del plano Z. ¿Cómo se llama ese diseño? Dead Beat o de mejor esfuerzo. Un paso también se le llama. Ahí es el único caso en donde siempre los polos les pongo en cero para el observador. Y no me voy a detener mucho en la parte, esto ya discutimos, la dinámica del lazo cerrado del error. Ya saben, ya conocemos esta ecuación. Si garantizamos que esta matriz tenga sus polos dentro del círculo unitario, entonces asintóticamente el error es cero. Es decir, vamos a estimar los estados verdaderos del sistema. ¿Cómo se calcula la ganancia de estimación CAE para un observador de orden completo? Podemos recurrir de nueva cuenta a Ackermann. La síntesis de Ackermann, porque es básicamente lo mismo, aquí ya voy a irme directamente al resultado. Perdón. Cambia poquito, es que la K del observador es la phi de la matriz transpuesta de G multiplicado por la matriz de observabilidad y por J, que es en este caso sería una columna de todo unos. En MATLAB, que vamos a hacer el ejercicio, se usa el mismo algoritmo, exactamente Acker, pero los argumentos, a diferencia del regulador, que eran matriz de estados, matriz de entrada y los polos, para el cálculo de un estimador en observador es Acker, matriz de estados transpuesta, matriz de salida transpuesta y los polos. Y ya está. ¿De acuerdo? Aquí un pequeño ejemplo. Dice, supongamos este sistema en espacio de estados, perdón, este sistema en general, y queremos diseñar un observador de estados. Bueno, primero este sistema ha sido representado siguiendo las ecuaciones que ahí se muestran, y está en tiempo continuo además, se ha representado en espacio de estados. ¿De acuerdo? Y ya representado en espacio de estados con la matriz de estados, la matriz de entrada y la matriz de salida, podríamos aplicar la discretización. Aquí digo, he puesto parámetros A igual a 1, B igual a 1, K igual a 1 y un tiempo de muestreo de T igual a 0,1 segundos. Tenemos G y H. La matriz C no cambia. Y fíjense aquí, solamente para mostrar algunos resultados, he incluido tiempos de establecimiento diversos. Un segundo, polinomio de Ackermann, discretizado. Aplicamos el algoritmo de Ackermann y obtenemos una ganancia de regulación y una de observación, por si queremos aplicar regulación también. ¿De acuerdo? Aquí hay algunos ejemplos aplicando el regulador y el observador. Entonces, esta es la salida y el observador, que en un segundo dice que le pusimos tiempo de respuesta, ¿no? En un segundo converge con error de estado estacionario cero. Acá hay otro ejemplo con diferentes ganancias. En todo caso, en todos estos ejemplos debería observarse que tenemos la capacidad de estimar los estados con error de estado estacionario cero y la arquitectura que hemos mostrado. ¿De acuerdo? Ya vamos a hacer un ejemplo de programación de un observador de estados para que nos quede más o menos claro cómo funciona. Listo. Voy a tomar rápidamente un ejemplo de un péndulo invertido eh, para analizar casos en donde los sistemas no son observables. En este caso, el péndulo
está en un carrito, si me desplazo, esto está penduleando, ¿de acuerdo? Y bueno, podríamos con el carrito luego hacer que esto vaya hacia arriba, ¿no? Y se quede ahí. El caso es que generando un modelo de dinámica completa que emula el péndulo en todo el rango de operación, tendríamos este modelo en espacio de estados con cuatro estados. X1, que es el ángulo del péndulo, X1 punto, que es la velocidad angular, ¿de acuerdo? Del péndulo. Luego la posición del carrito y la velocidad angular del carrito, que son X3 y X4. UDT es la posición del carrito, ¿de acuerdo? Luego esa posición puede ser asociada a una fuerza, ¿no? de desplazamiento. Con eso, algo que es interesante notar aquí es que este modelo es altamente no lineal del péndulo invertido. Tiene una operación senoidal en uno de los estados, específicamente en el ángulo del péndulo. Tiene otro coseno por aquí. Tiene una función signo en x2, que es la velocidad angular del péndulo. Y la función signo básicamente nos dice cuando el péndulo está acá o cuando el péndulo está arriba. Entonces, obviamente toda la teoría que hemos revisado ha sido asociada a modelos lineales. Considerando eso, aquí he aplicado una linealización del sistema en puntos de equilibrio. Resulta que como el sistema es no lineal, los puntos de equilibrio se cumplen en donde básicamente el sistema ya no cambia sus ecuaciones diferenciales. Para eso igualamos a cero las ecuaciones diferenciales. Hallamos que los puntos de equilibrio, como es lógico, son los puntos en donde el péndulo tiene múltiplos impares de pi. O sea, cero pi, pi, 180 grados, 3 pi, 5 pi, 7 pi, 9 pi. ¿Sí ven? La parte de acá y la parte de acá. Cuando alcances los puntos, la dinámica es completamente cero porque este sería el equilibrio acá abajo. Y si hubiese forma, el equilibrio cuando el péndulo está erguido, evidentemente sería que se mantenga completamente ahí. Esas son las particularidades de sistemas no lineales. Y obviamente eso es parte de otra teoría que merecen un tratamiento diferente. Pero si, por ejemplo, dijésemos, de cualquier forma tenemos la intención de aplicar teoría lineal a este sistema, podemos linealizar a través de algunos de los puntos de equilibrio. En este caso, el punto de equilibrio que me interesa es pi, para que se mantenga acá arriba, erguido. Acá abajo no me sirve, o sea. Lo que he hecho es linealizar en el punto de equilibrio pi, ¿de acuerdo? Aplicando una teorema de linealización que corresponde al principio de Taylor. Para eso hallo algo que se llama la, el gradiente, la derivada direccional de, de las funciones en función de cada estado. Así se linealizaría una matriz de estados. Si tengo los espacios de estado, las funciones F1 para el estado 1, F2 para el estado 2, F3 para el estado 3 y F4 para el estado 4, derivo F1 con relación a X1, F1 con relación a X2, etcétera. Luego, F2 con relación a X1, etcétera, hasta F2 con X4, etcétera, y formo mi matriz de estados de 4 por 4. Los resultados analizo en el punto de equilibrio o en el punto promedio también es otra opción. Aquí en este caso me interesa en el punto de equilibrio, que es la parte erguida. Y B, derivo con relación a U. Y si tuviera más de una entrada, tendría que formar una matriz derivado con relación a U1, derivado con relación a U2, etcétera. Y asimismo evalúo en el punto de equilibrio. Entonces aquí ya tengo A y tengo B. ¿De acuerdo? La salida no cambia. C, depende de que yo quiera. Pero supongamos que ponemos C como única salida medible al modelo o al ángulo del péndulo. Si solamente medimos C con la matriz G que acabamos de aproximar o linealizar, y calculamos el rango de n, tenemos un rango 2, o sea, el sistema no es observable. ¿Sí ven? El sistema es de orden 4, el estado 1 era ángulo del péndulo, el estado 2, velocidad angular del péndulo. El estado 3 es desplazamiento y el estado 4 velocidad lineal. Entonces, lo que he hecho aquí, para ver si es que se logra hacer observable el sistema cumpliendo el principio de observabilidad,
Supongamos, porque esto es habitualmente instrumentable en los péndulos con esa estructura, que podemos medir, además del ángulo del péndulo, también la velocidad, perdón, la posición lineal. Con esta estructura recalculo la matriz n y ahora sí es de rango 4, que es el orden del sistema, y consecuentemente entonces es aplicable un modelo de un observador de estados. ¿Está claro? Perfecto. Déjenme les muestro rápidamente un par de simulaciones de observadores de estados. Mientras, si se les ocurre alguna consulta, lo mismo a quienes están en línea, son bienvenidas todas las preguntas que pudiesen tener. En teoría, con este enfoque, dado que hemos visto regulación más seguimiento e incluso seguimiento de señales más complejas, no solamente las constantes, más un observador, hemos completado en consecuencia eh, el ciclo completo de diseño de un sistema de control. Muy bien. Entonces, déjenme ver aquí, State Space, simulaciones. Un segundo. Ok. Voy a ver aquí les voy a explicar el código rápidamente de diseño de un observador. Déjenme ver si además tengo la simulación. Un segundo. Quería uno que esté un poquito más sencillo. Un segundo. Sí, Torre RLC es este. Bueno, no importa. Muy bien. Este es solamente el cálculo del observador. Es decir, el cálculo observador sería llegar hasta la ganancia de estimación. Supongamos un sistema, luego le probamos aquí en el Simulink. Supongamos un sistema RLC en serie, como el que hemos discutido aquí, en donde tenemos una resistencia de 20 ohms, una inductancia de 0,1 Henry y una capacitancia de 220 microfarads. Este modelo ya lo hemos trabajado, ¿no? La matriz A del modelo, arrastrando el lápiz en la ecuación diferencial, es 0, 1 entre el capacitor, menos 1 entre L y menos R entre L. Para los estados, siendo X1 el voltaje del capacitor y siendo X2 la corriente del inductor. Y B, 0, 1 entre L, C, 1, 1 es 0, si es que la salida que estamos midiendo es el voltaje del capacitor, y D igual a 0. Definimos el sistema en espacio de estados de tiempo continuo, ¿no? SS de state space, A, B, C y D, un tiempo de muestreo de un milisegundo, y luego el sistema discreto, aplicamos el comando continuous to discrete en la línea 10, aplicando como argumento el sistema original en tiempo continuo, coma T, el tiempo de muestreo. Esto nos devuelve el sistema en tiempo discreto en espacio de estados. Y de ahí vamos a sacar la matriz de estados G sysd.A y H sysd.B. ¿Ok? Finalmente con esto, como no cambian C y D de la representación discreta a continua, fíjense, calculamos la ganancia del observador, KE. Esto es Acker de Ackermann y lo que les había anticipado, ¿no? G transpuesto, C transpuesto y los polos, les he ubicado en este caso en el origen, que esa sería la respuesta más rápida posible.
Y ya está. Si yo corro esto, bueno, no veo un resultado que de momento tenga mucha relevancia más que ver la ganancia del observador, pero podríamos probar. Miren, aquí tengo armado un pequeño circuito que requiere conocer R, ven, R, L, C. Está usando un Sim Power Systems aquí. Este, y básicamente estoy midiendo, déjeme ver si esto corre. Ah, déjeme ver en dónde. Pongámosle aquí una constante. Muy bien, vamos a pedir una respuesta de casi como si fuese de un tipo escalón a este sistema. Así, ya. Hasta arriba tengo el circuito RLC. Estoy midiendo la corriente y el voltaje del capacitor. ¿De acuerdo? Voy a correr eso. Entonces, miren, este es el voltaje del capacitor. Ahí está. Le hemos dado aquí nada más para que se entienda por qué está respondiendo así. El capacitor tiene un voltaje inicial de 10 volts. Le voy a poner aquí otro valor, 5 volts. Ya. El capacitor está precargado antes de esta simulación. El inductor tiene una corriente inicial de 0,25 amperes. Condiciones iniciales diferentes de cero en el circuito, digamos. Y, por ejemplo, esta es la respuesta del voltaje del capacitor. Miren ustedes, tal vez un segundo sea mucho tiempo. Vamos a simular un poquito menos para que se aprecien mejor las respuestas. Ahí está. Ah, pero este todavía no. Ahí está. Este es el voltaje del capacitor, ¿de acuerdo? Y consecuentemente también podría medir la corriente. Pero, junto con esto, he propuesto aquí, voy a poner un scope. Se nota que la arquitectura de acá abajo es de un observador de estados, ¿no? Tenemos la matriz H aquí de entrada, 1/z con el tiempo de muestreo que usamos en el cálculo del observador, G la matriz de estados y esta es KE transpuesta que es la ganancia del observador. C es la matriz de salida. Estoy midiendo el voltaje del capacitor, discretizándolo con el tiempo de muestreo. Lo comparo y aquí está la ganancia del observador o la arquitectura del observador. Y fíjense, voy a ver la salida del sistema del observador de estados. Y este dice, oye, mira, aquí está. Yo empiezo con condiciones que no son iguales a las tuyas, porque empiezo en cero y cero. Acá empezó con un voltaje precargado de 10 volts y una corriente de 0,25 amperes. Y respondo de esta manera. Lo interesante aquí es ver si es que eso en verdad es igual que las mediciones de voltaje y de corriente del circuito. Entonces aquí estoy comparando. En esta comparación se alcanza a notar, salvo al inicio cuando las condiciones iniciales son diferentes, miren ustedes, que tenemos el voltaje que empieza en 10, la línea amarilla, es la salida verdadera del circuito, y en punto 25, la línea azul, la corriente del circuito, y vemos que luego de dos muestras, porque hicimos un observador deadbeat que respondería en el número de pasos asociados al orden del sistema, el sistema es de orden 2, entonces en consecuencia, uno y dos pasos, ya debería yo converger a los valores verdaderos de acuerdo con la teoría del teorema de seguimiento. Y se ve que en dos pasos en específico, uno y dos pasos, exactamente le pego a los valores de los estados del sistema. Y me dirán, bueno, pero pues ok, eso es porque estoy usando exactamente los mismos parámetros R, L y C del sistema que se apropian al modelo. Y eso es también un poco discutible porque nosotros decimos, claro, aquí como exactamente nosotros sabemos que la resistencia tiene un valor de 20, L es 0,1 y el capacitor 220 microfarads.
Y con eso calculamos de manera discretizada que H, C y D y la ganancia del observador. Entonces, claro, va a obtener los resultados que estoy pidiendo con error cero, porque estoy simulando aparte. Y yo les digo, a ver, entonces, supongamos que la resistencia tiene el clásico paso de tolerancia, ¿no? Le voy a multiplicar por 1,1 para que tenga un 20% más un 10% más de su valor, que estaría dentro de los rangos de tolerancia. La inductancia le voy a multiplicar por 0,9 y el capacitor le vamos a multiplicar por 0,87. O sea, son valores diferentes. Ejecuto esto y lo que veo es que, claro, al principio de nueva cuenta, sobre todo por los valores iniciales diferentes, converge a cierto valor y luego se queda con un pequeño error de estimación, pero que finalmente termina siendo apropiadamente librado. Entonces, son maravillosos los observadores. De hecho, con esto se despliega en verdad las aplicaciones de instrumentación virtual, es decir, quiero generar estimación de una variable en un sistema en general y no con el uso de un sensor, entonces despliego un observador. Porque no sé si ustedes se fijan que con este sistema, que puede ser desplegado en un micro, en un computador, o lo que sea, le estoy devolviendo el valor de la corriente a partir de la medición del voltaje de entrada y del voltaje de salida. Por favor. Pero aquí le diseñamos conociendo los valores de procesamiento, ¿verdad? Exactamente. Es- Pero usted había dicho que en el caso de que solo sepamos las entradas, las salidas del sistema, adentro sería como una caja negra, ¿no? o sea, aquí como usamos leyes de transformación física, en el modelo nosotros conocemos qué son los estados. Esa es una ventaja. Luego vamos un poquito a ver algo de identificación de sistemas y ahí la relativa desventaja es que, claro, podríamos en un modelo identificado no saber qué son los estados. ¿De acuerdo? Y ahí vienen otros tipos de enfoques. De hecho, es algo de lo que tratamos de la semana pasada en un simposio al que fueron invitados también y hablamos de métodos de modelamiento utilizando datos, Data Driven Modeling le llamamos al seminario, en donde la intención era obtener modelos de caja gris. La intención de estos modelos de caja gris era que no sean tan gris, no sean tan negros o tan oscuros como un sistema en el que yo no sé qué son los estados, sino que con técnicas estadísticas principalmente, yo sepa que los estados corresponden a variables medidas. Y así puedo optimizar o puedo saber cosas en la réplica de despliegue de un observador. Aquí, claro, el modelo parte de una ley de Kirchhoff. Y a partir de la ley de Kirchhoff obtuve con la ecuación diferencial mi representación en espacio de estados, luego la discreticé. Y lo que he hecho aquí para poner a prueba la robustez del observador ha sido modificar los parámetros de R, L y C para que no sean exactamente los parámetros con los que el observador fue calculado. Y de cualquier forma el desempeño es muy bueno, ¿de acuerdo? Y si a eso además le sumamos ruido de medición, o sea, resulta que le hemos puesto ruido de medición aquí, tal vez este ruido debería estar acá, ¿eh? No debería estar ahí. Porque aquí no tiene mucho sentido porque estoy sumando ruido al final nada más, ¿no? Pero déjenme, aquí está mal ubicado este sumador. Obviamente estoy sumándole ruido al resultado y eso no tiene sentido. Permítame aquí. Lo que podemos hacer es decir, ¿sabes qué? Resulta que esto antes de dirigirse hacia acá, antes de dirigirse acá, tiene ruido la medida del voltaje del capacitor, que es la señal que estoy usando como referencia, y es un ruido que está, sí, está potente, ¿eh? Entonces, cuando eso pasa, por ejemplo, claro, aquí entra otro enfoque, ¿no? El estado verdadero puede ser que no sea ruidoso, si se entiende, ¿no? Sino lo que es ruidoso es la medición. Y como yo dependo de la única medición que interpreta mi cálculo, eso no se filtra y forma parte de la dinámica. Es más,
en la estimación, además, tengo ruido en la otra variable que estoy estimando. O sea, dependo aquí, evidentemente, de las medidas que están disponibles. ¿Es posible, además, corregir eso? Sí, pero ya no con este observador, sino con un filtro de calma. Por ejemplo, vamos a ver un filtro de calma en la siguiente sesión. El filtro de Kalman creo que lo debo tener por aquí. Este está en código, pero solo les quiero anticipar el resultado. Estoy haciendo más o menos lo mismo que hice en el esquema de Simulink y tengo aquí una trayectoria ideal de estados interpuntados, los estados ruidosos y los filtrados y medidos, o sea, con un esquema de observación optimizado y que son exactamente los amarillitos, ¿eh? Eso es con un filtro de calma, que es un enfoque que vamos a estudiar en la siguiente sesión, que además va a corresponder a un taller en donde vamos a tomar un problema, de hecho va a ser el motor, ¿de acuerdo? Y vamos a diseñar desde cero todo, el regulador, el seguidor, el observador y validarlo en simulación, con un filtro de Kalman de intermedio para agregar un último elemento teórico a las sesiones que hemos dado a lo largo de este curso. Eso en relación a los observadores de estados, a los sistemas de seguimiento y a los esquemas de control en espacio de estados en general. ¿Tendrán alguna pregunta quizás? Si no hay ninguna, tal vez quienes están en línea tienen alguna pregunta. Ok, si no hay ninguna pregunta, vamos a cerrar aquí. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos la próxima sesión. Que tengan una bonita tarde.